y había esta gente visitándolo. ¿En dónde? Entonces fíjense, venían de Memphis, de Alejandría, de Cartago, de Tesalónica, del Asia, de Antioquía, visitando a Jerusalén. Pero también dice que había unos visitantes de Roma. Vean, ahí está Roma. Y llegaron allá de visita a Jerusalén. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando usted lee todo Hechos 2, que ya lo ha hecho, sabe que Pedro se paró y les predicó lleno del Espíritu Santo. Ayer vimos un pedacito. Y a todos estos que estaban ahí oyéndolo, les habló del Señor Jesús. Y dice que ese día se convirtieron como 3,000 al escuchar a Pedro. 3,000 se convirtieron al Señor Jesús. Dentro de esos 3,000, de los visitantes de Roma también se convirtieron ese día. Y ahí empiezan a hacer la iglesia en Roma. Allá. Todo por lo que hizo Pedro el día de Pentecostés, año 33. Y empieza a formarse la iglesia cristiana en Roma, a raíz de ese día de Pentecostés y a raíz de que de pura chiripa estaban visitando a Jerusalén. Y se empieza a formar la iglesia en Roma. Y no sabemos quién formó la iglesia en Roma. O sea, no hay como, por ejemplo, Éfeso. Y uno dice, Pablo fundó la iglesia en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica. Y lo sabemos. Y Bernabé y Juan Marcos, y sabemos ellos, y Pedro, dónde fundaron las iglesias. Pero la de Roma no se sabe quién fue. En la Biblia no sabemos quién fue el responsable de fundar la iglesia cristiana en Roma. No sabemos. Entonces esto ocurrió, lo que estoy diciendo ahí en Hechos 2, en el año 33. Pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, estamos hablando del año 55. Entonces, a ver, fácil hacer cuentas, ¿no? Si era el 33 al 55, ¿cuántos años habían pasado? 22 años. O sea que hacía 22 años que había pasado esto allá en Pentecostés y había empezado la iglesia cristiana incipiente allá a irse a Roma y a tener su fundamento. Pero es que el fundamento fue de lo que les habló Pedro en ese día de Pentecostés y después de gente que los visitaba allá a Roma y pues no tenían muy buenas bases. Aunque tenía tiempo, 22 años, la iglesia en Roma, no había alguien dedicado allá en Roma que el concilio lo tuviera claro, es decir, los apóstoles, Pablo en el año 55 lo tuvieran claro. Entonces Dios coloca en Pablo el que había que ir a Roma a dejar la iglesia allá, que no se sabía quién la había fundado, y por eso sus fundamentos no eran claros, eran una mezcla de cosas que había que dejar bien claritas. Por eso él se extiende en 16 capítulos, realmente en 15, porque el 16 es de despedida. En 15 capítulos se extiende de una manera tan detallada para que esa iglesia romana que llevaba ese tiempo quedara con unos fundamentos bien claritos. Y allá en Roma era la urbe. De hecho, Roma es la primera ciudad metrópoli del mundo. La primera ciudad metrópoli del mundo fue Roma. Y de allá nació el concepto de urbe, justamente por ser metrópoli. Urbe es una palabra en latín que significa eso, metrópoli, una gran ciudad. Y una gran ciudad porque aglomera, aglutina muchas culturas, muchos pueblos. Y Roma era la capital del Imperio Romano en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo. Aunque era una ciudad, una urbe relativamente nueva. Porque si usted se pone a ver, Roma fue creada como ciudad como en el siglo VIII, año 721, antes de Cristo, o sea, 7 siglos y
21 años antes de que naciera Cristo. O sea, era relativamente nueva. Para ciudades como Atenas, allá en Grecia, como Macedonia, como Tesalónica, como Éfeso, como Alejandría, como Cartago, ciudades de historia de milenios de años. Esta solo tenía 700 y pico de creada, Roma. O sea, era relativamente nueva. Lo cual concluye usted que el Imperio Romano no era tan antiguo como eran los egipcios, los medos, los persas, que después los conquistaron los griegos, Alejandro Magno, y a esos, a los griegos, los conquistó el Imperio Romano, año 27 antes de Cristo. Y allá, Roma reúne todo eso. Y es la metrópoli del mundo. Es la Nueva York de hoy en día, mejor dicho, para que nos entendamos. Ella es la Nueva York de hoy en día. Allá estaba reunido todo, todo. Y allá estaba la iglesia que se había fundado. Y no sabemos quién la había fundado. Y Pablo tampoco decía, ojo, allá como hay tanta gente, hay una mezcolanza de cosas, porque no tienen bien claro el fundamento. Allá también hay judíos prosélitos. Hay judíos creyentes que se convirtieron también y crearon la iglesia. Y hay judíos rasos que siguen siendo, es decir, no creyentes. Y hay gentiles de todas las naciones. Mejor dicho, en esa metrópoli hay de todo. Hay judíos convertidos, hay judíos no convertidos, hay gentiles, hay griegos, hay de todo en esa ciudad. Y hay que dejar bien claro el fundamento porque es la ciudad más grande del mundo. Es donde hay que ir a evangelizar con propiedad. Allá no pueden quedar dudas, deben quedar establecidos unos fundamentos bien claros para que ese sancocho de cosas que tienen hace 22 años se aclaren y el evangelio sea puro, cristalino, el que dejó nuestro Señor Jesús, y no haya mezclas de cosas. Entonces Pablo estaba en el año 55 en Corinto. Corinto, véanlo, ahí es cerquita Atenas, ahí en la región de Acaya, ahí cerquita, en lo que había sido territorio griego, pero que ahora lo conquistó el Imperio Romano. Él estaba allá en Corinto, allá donde había escrito las cartas a los corintios, allá en la ciudad de Corinto, en el año 55. Y él sabe todo esto y decide escribirle una carta a los romanos, anticipándoles que él iba a ir a visitarlos también y a evangelizarlos. Pero que mientras él iba a mandar a una mujer, estos para los evangélicos, esos ortodoxos, una mujer no puede predicar, una mujer no se puede parar en el altar, allá en el púlpito, todo este altar sabemos que está mal, ¿no? Allá en el púlpito enseñar y a dar la palabra del Señor. Eso está prohibido. No saben es nada, se ponen a hablar con absoluta ignorancia. Es mal, él hace toda esta carta y usted lo ve allá en capítulo 15, todo eso para recomendar a una mujer mientras él llegaba a evangelizar y a dar todas estas pautas que escribió en Romano. Lo hizo para recomendar a una mujer que está ahí en capítulo 15. Si quiere, el que quiera se toma la molestia. Y ahí dice, recomiendo a esta persona, a una mujer. Hagan de cuenta que es como Priscila, como Aquila, que es como si fuera yo mismo. Allá, ella va a ir adelante. Mientras yo llego a una mujer para que predique y enseñe el evangelio. Entonces, de cuentico de que, ¡ay! Es más, Pablo también escribió Primera de Timoteo, que es donde saben, le prohíbo a las mujeres que prediquen. Eso era Éfeso y por razones obvias, era un puerto y la mayoría de las que se convirtieron eran prostitutas y se habían convertido, pero no habían cambiado su manera de vestir ni de hablar. Y por esa razón es que decía, hermano, no la vaya a parar allá adelante, porque hermano, hasta que no cambie bien su manera de vestir y de todo esto, pues el testimonio no es que sea muy bueno, pero no era por nada más. Y la gente es ignorante y, ay, ¿qué dice? Que las mujeres, no, señor, eso no es así. No hable sin conocimiento de causa. Eso no es cierto. Y lo demuestra Romanos, una carta tan extensa,
tal vez la de nivel teológico más alto que tiene Pablo. La más profunda de todas sus cartas es Romanos, justamente por lo que digo, porque había un sancocho allá en Roma tenaz, la urbe, la metrópoli, influenciado por muchas culturas, y él tiene que dejar el fundamento muy bien clarito, y escribe primero recomendando a esta mujer. Ahí está en capítulo 15, a ella, para que vaya a predicar primero. Hágame el favor. Esto sí que rompe vacas sagradas. Allá. Entonces dice, Romanos. Y vamos a ver, por eso les digo que estamos en el preámbulo. Esta epístola, aquí lo estamos viendo, fue escrita probablemente alrededor del año 55 después de Cristo, durante una permanencia que Pablo tuvo en la ciudad de Corinto, ya lo vimos. Incluye conceptos fundamentales. Miren, ya entienden la razón, ¿no? ¿Como cuáles? Como el dominio del pecado, la incapacidad que tenía la ley de Moisés para salvar, la gracia de Dios revelada en Cristo. ¿Cómo se revela la gracia de Dios, pastor? En Cristo. ¿Cómo? En Cristo es revelada la gracia de Dios, del Padre. La justificación por la fe. Somos justificados por la fe. Y la vida en el Espíritu. ¿Cómo tener una vida en el Espíritu? ¿Cómo vivir la vida guiados, consolados, enseñados, dirigidos por el Espíritu Santo? ¡Ah! Impresionante. Esta es una carta muy profunda y ya sabemos la razón por qué tenía que ser tan profunda. Romanos, aunque trata esos temas que acabo de decir, a grandes rasgos, porque los temas fundamentales son los que cité, a grandes rasgos se divide en dos partes. La primera es doctrina, teología pura, y vaya hasta el capítulo 11. Y la segunda más bien es anima, motiva, nos exhorta a llevar una vida cristiana, que es capítulos 12 al 15. El 16 es la despedida, puros saludos. Esos son los dos grandes rasgos. Pastor, ¿cómo vivir la vida cristiana? Mírese del 12 al 15. Pastor, ¿cuál es el fundamento que yo tengo que tener como cristiano? O sea, el Señor Jesús dejó todos los cimientos. Y ahora todo el fundamento teológico, Romanos, del 1 al 9. O del 1 al 11. Lo que pasa es que del 9 al 11 le habla concretamente a los judíos que todavía no habían sido convertidos, pero que vivían en Roma. Mire, fuera de esas dos grandes divisiones, contiene también gran número de citas de carácter personal, que son las que usted ve en versículo 14 del capítulo 15 hasta el final del 16. En esta carta, Pablo reflexiona acerca del ser humano, reflexiona de qué somos, que es dominado por el pecado e incapaz de salvarse por su propio esfuerzo. Porque el ser humano no se puede salvar por sus obras, por sus méritos, por lo que haga. No lo puede hacer por su propio esfuerzo. Afirma que todos, tanto judíos, y aquí ya empieza usted a entender, como gentiles, es decir, gente que no es judía, allá en esa urbe, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que solo Dios puede salvar a los pecadores y que lo hace por pura gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tema de la fe y su importancia para la reconciliación del pecador con Dios se extiende en capítulos 3 y 4. Dios ha querido establecer una definitiva relación de amor y de vida. Entonces trata eso, la relación de la vida y del amor. Capítulos 5 al 8. Los capítulos 9 al 11 es la preocupación de Pablo por el pueblo de Israel. Esto sí es dedicado solo a los judíos. No ha llegado a comprender que el fin de la ley es Cristo. El pueblo de Israel, estando allá, no había llegado a comprender que la meta realmente de la ley de Moisés era Cristo. La última parte de Romanos, que comienza ya en el 12, ya les había dicho,
es una exhortación, nos invita, mejor dicho, nos motiva a vivir según la ley del amor, una aplicación a la fe y a la conciencia cristiana. Ahí está la clave. Vivir en amor, apelando a la fe con una conciencia cristiana. Y esa es la vida diaria. Y allá está. En esto está resumido la carta a los romanos. Pero teníamos que saber las razones de por qué la escribió. Y por eso es importante. Por eso está la radiografía. Esta sí es el meollo allá adentro. Y Juan había sido el fundamento. Todo el fundamento. O sea, la fotografía. Es como ver el edificio por fuera. Ahora vamos a ver el edificio por dentro. Eso es Romanos. Juan era vista la iglesia desde afuera y su fundamento. Ahora es vista desde adentro. Allá, sus entrañas. Lo más profundo. Y la razón era esa. Estaba en la urbe. Y empezó allá. Y nadie sabe quién fundó la iglesia de él. Y sí le llegaron a oídos de Pablo que había problemas. De hecho, usted entiende que él estaba ahí en Corinto. Y Corinto no era tan lejos de Roma. Y se enteró de los problemas de esa iglesia. Y a Pablo no le interesó quién la había fundado ni nada. Sabía que ya habían creído. Pero los fundamentos no estaban bien. La doctrina no era sana. Y escribe esta carta para dejarla clarita. Y de pronto a muchos de nosotros nos pasa eso mismo. No la tenemos como tan clarita. Y pensamos que, ay, y aquí sí que lo dice claro. Aquí inclusive habla de eso. Ay, es que hay que adorar a la Pachamama y el medio ambiente y la madre tierra. Y entonces cuando yo voy a subir a una montaña, los escaladores llegan y se descalzan y pisan con sus pies sin medias ni nada, la Pachamama, y le piden permiso a la madre tierra para poder subir al monte y decirle, madre tierra, dame permiso para subir a tu monte y qué tal vaina. Y hacen todo un rito y esas vainas. Y Pablo dice, a esos los adoran, se inclinan ante esos, en lugar de inclinarse y adorar al que creó ese monte y al que creó a la Pachamama. En lugar de adorarlo y creer en el creador, prefieren adorar lo creado, la creación misma. Prefieren adorar a la montaña que adorar al creador de la montaña. Y les pega una levantada. Y eso nomás es el capítulo 1, en el primer capítulo. Y les habla ya en esa gran urbe del homosexualismo, del lesbianismo, de todo eso. Cuando uno lee eso, y eso solo está en el capítulo 1. Dice, Dios mío, eso parece que estuviera hablando hoy. Impresionante. Pues claro, no que era ya esa urbe, allá había de todo. Y Pablo no se desmide en parar, ay, no venga a ver cómo les digo para que no se sientan. No, él va diciendo la realidad. Pues sabía que era la urbe. Y entonces escribe todo esto porque había que hablarle a todas las personas que habían allí. De todo tipo había en esa urbe, en esa metrópoli multicultural. Y él tiene sus razones para escribir. Entonces viene eso. Por eso había que hacer este preámbulo. Uno no puede entrar a ver Romanos sin entender las razones de por qué Pablo le escribió a los romanos. ¿En qué año estábamos? Hacía 2 años que se había creado la iglesia allá. Y nació allá en Pentecostés. Pero las bases no eran muy firmes. Y de pronto a muchos o a muchas iglesias nos hace falta eso, volver a la base, volver a la doctrina pura con la cual fue creada la iglesia. Porque cuando uno ve aquí en televisión y muchos, parece que nos hemos desviado un montonazo. Y eso es lo que estamos haciendo y esa es la invitación. Ahora vamos a lo profundo allá, a las entrañas. Y vamos a recorrer eso despacito como lo hicimos con Juan. Y desde mañana empezamos. Mañana sábado vamos a empezar ya con capítulo 1.
oyera esta introducción, oyera este abrebocas. Porque al igual que Dios nos coloca a los pastores, el que sepa su congregación, ¿para dónde vamos? Al igual que Dios, Él no dice las cosas después de que suceden, antes de que sucedan. Y aquí estamos igual. Nosotros decimos para dónde vamos, así como lo hemos hecho con Hechos, con Lucas, con Mateo, con el Evangelio de Juan y ahora con Romanos. Esa es la razón. Y allá nos vamos a adentrar. Allá vamos, iglesia, a meternos en eso. En esa doctrina de vivir la vida en el Espíritu, de entender lo que es vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Cuando lleguemos a Romanos 8, eso va a ser la panacea, mejor dicho. Dice uno, no, esto ya ahora sí es recontrapasado. Y los que estén dispuestos a navegar conmigo, a meterse en todas estas entrañas, le van a decir a Dios un sí, una aceptación, con un fuerte